están? Buenas tardes, buenas noches, perdón, buenas noches. Buenas noches, amigo. Buenas noches, ¿cómo están? Listo, vamos rapidito con la lista. Aragundi. Presente, buenas noches. Buenas noches, Bermúdez. Presente, buenas noches. Cedeño. Presente, ingeniero. Ceballos. Presente, ingeniero, buenas noches. Chilán. Buenas noches, ingeniero, presente. Gastón. Buenas noches, ingeniero, presente. Vasco. Presente, ingeniero. Buenas noches. Lima. Presente, buenas noches. Molina. Presente, ingeniero. Prieto. Presente, ingeniero. Muñoz. Presente, ingeniero. Onofre. Presente. Pareja. Presente, ingeniero. Peña. Presente, ingeniero. Rúas. Presente, ingeniero. Ramírez. Ramírez, presente, ingeniero. Rueda. Presente, ingeniero. Sánchez. Sánchez. Tibanta. Presente, ingeniero, presente. Abogado. ¿Quién es? Tibanta. Sí, buenas noches, presente. ¿Cómo está? Vilema. Presente, ingeniero. Buenas noches. Vilena. Vilema, presente. Ah, solo faltó Sánchez nomás, ¿no? Entonces un poquito, bien. Listo. Bien, envíenme al WhatsApp las diapositivas para la exposición de hoy. Ahorita voy a poner unos videos sobre el tema. Mientras tanto, envíenme, por favor, las diapositivas. Debe entender que el derecho laboral colectivo es esa rama del derecho que reúne principios, instituciones y demás normas del derecho laboral para regular las relaciones entre los empleadores o asociación de empleadores y las asociaciones profesionales de trabajadores debidamente organizados. Al tratarse de una naturaleza colectiva, es consecuente la existencia de asociaciones de profesionales. En su clasificación, encontramos a los sindicatos, siendo estos los primeros en hacer su aparición en la esfera colectiva como una herramienta que ayudaría a abolir las distintas formas de trabajo forzoso, es decir, la precarización laboral. Se puede determinar que las asociaciones están divididas en 3 grados. Los sindicatos, comité de empresa, comité central único en primer grado, las federaciones en segundo grado y por último las confederaciones en tercer grado. Los sindicatos, al igual que todas las asociaciones, deben cumplir con sus requisitos, tanto requisitos de forma como requisitos de fondo. Entre los requisitos de forma, se debe constituir una asamblea general. Se debe notificar al inspector de trabajo, así como la notificación al empleador por parte de la autoridad administrativa. Entre los requisitos de fondo, encontramos que deben constituirse un mínimo
mismos que deben poseer capacidad y que se debe poseer una finalidad. Así también se debe enviar al Ministerio de Trabajo el acta constitutiva con la nómina de la directiva, el estatuto, la nómina de los miembros y el registro del estatuto. Además, se debe tener en cuenta que puede existir una negativa de registro por infringir algún requisito. Sin embargo, puede subsanarse este tipo de situaciones. El comité de empresa se constituye como una asociación profesional de primer grado, que al igual que el sindicato, está conformado por personas naturales, trabajadores pertenecientes a una misma empresa que ejercen una misma actividad o profesión dentro de la misma. Se debe conformar con más del 50% de trabajadores, a más de observar el requisito mínimo de 30 trabajadores. Solo puede existir uno en cada empresa y su estatuto debe ser aprobado, al igual que las otras asociaciones profesionales. Por otro lado, el Comité Central Único nace en ausencia del Comité de Empresas, pero este ocurre dentro del servicio público. Es importante mencionar que el Comité Central Único hace las veces de comité de empresa con sus facultades de representación a sus trabajadores. Las federaciones y confederaciones en segundo y tercer grado respectivamente existen y por su lado la federación agrupa a las asociaciones profesionales de primer grado, como lo son los sindicatos, comité de empresas, comité central único, mientras que las confederaciones agrupan a las federaciones y por lo tanto son asociaciones profesionales de carácter superior que poseen un mayor alcance dentro del Estado. Se puede decir que existen características únicas de cada asociación, pero dentro de las características conjuntas encontramos que las asociaciones tienen una libertad de asociación, tienen una suscripción de contratos colectivos, son exclusivos en el ámbito laboral, poseen medios de defensa de sus intereses como la huelga y el paro, y tienen una finalidad que puede ser económica y social, entre otras cosas. Hoy te presenta la libertad sindical, un derecho fundamental. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, papá. Tengo que hacer una tarea sobre una organización social. Ah, puedes tomar como ejemplo el sindicato que tenemos en la fábrica. ¿El sindicato de tu trabajo? Ajá, claro. El sindicato es una organización social muy importante. ¿Sabes? Cuando yo llegué a la empresa no teníamos sindicato y teníamos muchos problemas. El salario era más bajo, las condiciones de salud y seguridad no eran buenas. A veces queríamos que el trabajo saliera mejor, pero nadie nos escuchaba y por cualquier diferencia se creaba un problema. Desde que formamos el sindicato, todo eso ha cambiado. Tenemos mejores condiciones de trabajo. Contamos con un salario que nos permite vivir dignamente. Los trabajadores y las trabajadoras están más contentos con su trabajo y... Ya sé, se pusieron de acuerdo con el patrón para llegar a un entendimiento. Sí, firmamos un convenio colectivo que incluye, entre otras cosas, protección a la maternidad, oportunidades para que los compañeros y compañeras puedan estudiar y prepararse mejor para el trabajo. ¿Se te olvida algo? Pusieron la guardería donde está Juan. Claro, claro. Gracias a eso, tu mamá y yo podemos ir a nuestros trabajos mientras tu hermanito está en la guardería y tú en la escuela. Sí, todo el mundo sale ganando, incluso tu patrón. Exactamente. Mi patrón, o mejor dicho, la empresa, también se beneficia por medio de los convenios. Llegamos a acuerdos sobre mejora de la productividad, turnos de trabajo, descansos, reemplazos, entrenamiento en el manejo de nueva maquinaria y formación profesional de acuerdo con las necesidades de la empresa. También nos ponemos de acuerdo sobre cómo cuidar mejor la seguridad y salud en el trabajo para que no haya accidentes ni enfermedades profesionales. Ahora las diferencias no se convierten en problemas.
Hemos creado un comité de diálogo en la empresa y nos reunimos semanalmente para ver que se cumpla el convenio y analizar cualquier inconveniencia o reclamo que tenga un trabajador o trabajadora. Y cuando se presenta otro tipo de problemas, nos sentamos a hablar, patrón y trabajadores, y buscamos una solución. Practicamos lo que se llama diálogo social, que es el ejercicio de la democracia al interior de la empresa. Todos salimos beneficiados. La negociación colectiva es una de las formas más genuinas de diálogo social. Es importante porque permite a las y los trabajadores participar en la determinación de sus condiciones de empleo. Muchas gracias, Pa. Luego de lo que hemos conversado, pienso que sí puedo tomar el modelo del sindicato como una organización ejemplar de la sociedad. Sí, el sindicato es una organización muy importante, no solo para el lugar de trabajo, sino para toda la sociedad, porque luchamos por muchas cosas importantes como proteger el ambiente, lograr la igualdad entre hombres y mujeres, eliminar el acoso laboral, acabar con la esclavitud, erradicar el trabajo infantil y conseguir que los niños y niñas vayan a la escuela en lugar de estar trabajando. Porque como ya hemos hablado, lo de los niños y las niñas es... ¡El estudio! Exactamente. El sindicato es una organización social Muy importante. La libertad sindical está reconocida en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, en la Constitución y en la legislación nacional. El convenio número 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación reconoce, entre otras cosas, el derecho de asociación de empleadores y de trabajadores. El convenio número 98 promueve la negociación colectiva en el mundo del trabajo. Se reconoce el libre funcionamiento de los sindicatos sin injerencia de ningún tipo. La libertad sindical es un derecho humano fundamental. Esta es una producción del proyecto Verificación de la Organización Internacional. Listo, niños, veamos lo que han expuesto, lo que han enviado, perdón. A ver, déjeme ver. Bien, grupo 4, grupo 3, grupo 2. A ver, vamos a ver con este primero. Aragundi, Gastón, Onofre, Pluas y Vilema. A la reja. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo 4 y vamos a hablar acerca de la libertad de asociación, sindicatos y comité de empresa. La siguiente, profesor. Las asociaciones son personas colectivas estructuradas orgánicamente para la consecuencia de los fines de defensa de sus intereses y que al obtener el reconocimiento jurídico adquieren la personería jurídica con atributos para su determinación y capacidad civil relativa para ejercer derechos y obligaciones por medio de representantes legales. El estudio de las asociaciones profesionales comprende los principios
que las fundamentan, el objeto y los fines, las formas de organización, el contenido de los estatutos, reconocimiento jurídico y disolución. La propuesta de estudio discrimina lo concerniente a los sindicatos y al comité de empresa, aun cuando las diferencias no son trascendentes. La siguiente, ingeniero. Los principios fundamentales que garantizan las asociaciones de trabajadores son la libertad de asociación, la protección del Estado y el reconocimiento jurídico manifestado en la Constitución Política de la República y Código de Trabajo. La Constitución Política de la República, en el artículo 31, literal H, garantiza la asociación sindical de los trabajadores y su libre desenvolvimiento de conformidad a la ley. El Código de Trabajo, en el artículo 447, obliga a las autoridades de trabajo a que auspicien y fomenten la conformación de sindicatos, federaciones y confederaciones que cumplan con las formalidades y finalidades legalmente establecidas. Se limita el derecho a las empresas o negocios que no tengan por lo menos 30 trabajadores. Estos principios generales se congregan al reconocer el derecho de los trabajadores y empleados, sin distinción de constituirse en asociaciones profesionales o sindicatos, constituidas de conformidad con la ley y cumplido el trámite legal correspondiente. Las asociaciones adquieren personería jurídica con capacidad para adquirir derechos y obligaciones por intermedio de sus representantes. En la práctica, culminan con el reconocimiento jurídico del contrato constitutivo, siendo la autoridad competente el Ministerio del Trabajo. El registro para los fines legales consiguientes es de responsabilidad de la Dirección General del Trabajo del mismo ministerio. Los artículos 447, 436, 438 y 437 de las asociaciones profesionales se refiere a las asociaciones de trabajadores o sindicatos, al comité de empresa y a otras asociaciones. Constituyen al manifestar su voluntad en asamblea. Sindicato, como una organización laboral, es la unión libre y voluntaria de personas que ejercen una misma profesión u oficio, que se constituye en carácter permanente y con el objetivo de defender los intereses profesionales de sus integrantes para mejorar sus condiciones económicas y sociales. Los fines de estas asociaciones de los trabajadores son capacitación profesional, desarrollo y fomento de la cultura y la educación en general, y en particular aplicada a la correspondiente rama del trabajo, el apoyo mutuo mediante la formación de cooperativas o cajas de ahorro, y las demás que entrañan en el mejoramiento económico y social de los trabajadores y la defensa de los intereses de la clase. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañera. Contenido de los estatutos. Los estatutos deberían contener los siguientes fines. A. De los fines, la denominación social y el domicilio. B. De los socios, la forma de admisión, las obligaciones y los derechos, la permanencia y el retiro. Del sistema de faltas y sanciones disciplinarias, los procedimientos de expulsión o exclusión y la instancia de apelación ante el inspector de trabajo. C. De la organización, debiendo determinarse la Asamblea General, el directorio, la presidencia o la secretaría general. D. De las asambleas, sus clases, la frecuencia de las ordinarias, la convocatoria, el quórum y demás requisitos para garantizar el normal desenvolvimiento. E. Del directorio, con determinación del periodo de funciones, el número de miembros, la denominación, los requisitos para la elección, las causas y los
se ve esa parte de ahí abajo, tiene una línea negra. Ahí, gracias. Y los procedimientos de remoción y los deberes y atribuciones. Siguiente, por favor. Del representante legal con determinación de la denominación, el periodo de las funciones, los requisitos para la elección, las obligaciones y derechos. Y las causas y procedimientos de remoción de los bienes patrimoniales, precisando las formas de adquisición, administración y enajenación. C. Los procedimientos para la fijación de las cuotas ordinarias y extraordinarias. El objeto y la forma de pago. D. De la disolución, la liquidación y la extinción de la asociación profesional. E. Los demás determinados por las leyes pertinentes o resueltos por la Asamblea y siguiente diapositiva. En los estatutos se deberá tener en consideración los siguientes asuntos puntuales. La Asamblea General puede constituirse con la concurrencia de un número no menor al 50% de los trabajadores. La decisión de pertenecer a la asociación debe constar por escrito. Carecen del valor legal las disposiciones que presuman u obliguen la afiliación. Pueden pertenecer a la asociación los mayores de 14 años. Las directivas de las asociaciones de trabajo estarán integradas únicamente por trabajadores, aun cuando se trate de secretarios, síndicos, etc. Con respecto a las cuotas, se tendrá lo siguiente. La cuota mínima mensual no podrá ser menor al 1% de la remuneración. El pago de cuotas es obligatorio a todos los trabajadores, incluso a los no sindicalizados. De existir más de un sindicato en la misma empresa o negocio, el trabajador indicará el sindicato al que se debe entregar su cuota. Gracias. Artículo 4443, 444, 445, 448 y 436 del Comité de Empresa. Es una forma de asociación de trabajadores. Tiene como funciones específicas el representar a los trabajadores en la celebración de contratos colectivos y en los conflictos colectivos. Fines especiales del comité. Defender los derechos de clase, especialmente cuando se trate de sus afiliados. Propender el mejoramiento económico y social de sus afiliados. Representar a los trabajadores afiliados en la negociación y la celebración de los contratos colectivos. Representar a los trabajadores afiliados en los conflictos colectivos del trabajo. Resolver todos los asuntos que se presenten entre el miembro del comité, el directorio y la Asamblea General de conformidad con los estatutos. E intervenir en la defensa de los asuntos de interés particular de los afiliados, sea judicial o extrajudicial cuando lo prefiere el interesado. Siguiente, por favor. Artículo 457, la constitución del comité. Los trabajadores de toda empresa que cuenten con 30 o más afiliados tienen derecho a constituirse en un comité de empresa, observando las siguientes regulaciones. Primero, la Asamblea General debe constar con la concurrencia de más de 50% de los trabajadores. El directorio del comité se integrará con representantes de las diversas ramas de trabajo que existan en la empresa. Los miembros del directorio deben ser ecuatorianos, mayores de edad y encontrarse afiliados a la asociación de la correspondiente rama de trabajo. Los contenidos de los estatutos se sujetarán a lo manifestado para los sindicados. Y los estatutos serían aprobados por el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y registrados en la Dirección General de Trabajo. Siguiente, por favor.
Artículo 455 y 456. Obligaciones del directorio del comité. A cumplir las resoluciones del comité e informar periódicamente sobre sus actuaciones. Cuidar los bienes patrimoniales del comité e informar sobre la administración, formular los proyectos de contratos colectivos y someterlos a la aprobación de la Asamblea General. Suscribir los contratos colectivos aprobados, sujetándose a las disposiciones del estatuto. Vigilar que el empleador cumpla y no infrinja las cláusulas del contrato colectivo. Cumplir con las obligaciones del contrato colectivo en cuanto corresponden a los miembros del comité y sancionar los casos de culpabilidad y responsabilidad. Siguiente, por favor. Artículo 458. Otras formas de asociación. La asociación de sucursales es cuando una empresa tuviera varias agencias o sucursales en diferentes domicilios o jurisdicciones. Los trabajadores de cada una de ellas tienen el derecho para constituirse en asociación, sindicato o comité de empresas, siempre que cumplan los requisitos legales. Las asociaciones de trabajadores del sector público son la legislación laboral. La legislación laboral reconoce el derecho de constituir asociaciones de trabajadores a quienes presten su servicio en el sector público. Se deberá tener en consideración el último inciso del artículo 125 de la Constitución Política de la República. 3. Las asociaciones de empleadores. Se reconoce el derecho de asociarse a los empleadores con fines de defensa de sus intereses. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. 4. La federación y confederaciones. Las asociaciones se clasifican atendiendo la forma de expresar el consentimiento. Son de primer grado cuando el consentimiento es manifestado por la persona natural. Son de segundo grado cuando lo manifiesta la asociación o persona jurídica. Las federaciones y confederaciones sindicales son organizaciones de segundo grado que se conforman con la participación o la afiliación de sindicatos y de federaciones sindicales. Con respecto al ámbito de acción, no existe diferenciación, sin embargo, es más propio denominar federaciones a las organizaciones y confederaciones a las organizaciones sindicales. La siguiente, por favor. Número los sindicatos reconocen el derecho de la asociación a las asociaciones profesionales de constituirse en federaciones sindicales y en confederaciones nacionales e internacionales. Para la constitución y reconocimiento jurídico se sujetarán a las disposiciones generales. Artículo 436, 453, 454 y 446. El reconocimiento jurídico y las cláusulas para la disolución. El reconocimiento jurídico y específicamente la fecha de inscripción en el registro de la Dirección General del Trabajo dan inicio a la vida jurídica de la asociación. La disolución y liquidación son los actos por medio de los cuales se extinguen las personas. La siguiente, por favor. El reconocimiento jurídico es el trámite administrativo mediante el cual la asociación adquiere personería jurídica, es decir, la capacidad para adquirir derechos y obligaciones por intermedio de los representantes legales. Las etapas principales para obtener el reconocimiento son las siguientes. 1. La asamblea constitutiva. 2. Elaboración y aprobación de los estatutos. 3. Entrega de los documentos. Y 4. Aprobación del registro. La siguiente, por favor. La asamblea constitutiva tiene como objeto declarar mediante acta escrita la constitución de la asociación profesional y designar la directiva provisional, la que se encargará de poner en conocimiento del inspector provincial del trabajo la constitución de la asociación, de la elaboración del proyecto de estatuto,
El inspector provincial del trabajo notificará la constitución de la asociación de trabajadores al empleador con fines informativos dentro de las 24 horas de haber recibido copia certificada del acta de la. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la elaboración y aprobación de los estatutos. La elaboración del proyecto de estatutos es de responsabilidad de la directiva provisional y deberá sujetarse a las disposiciones legales correspondientes. Los estatutos deberán ser discutidos y aprobados en un plazo máximo de 30 días, contados desde la fecha de notificación de la constitución de la asociación. La presentación de los documentos. Para obtener el reconocimiento jurídico, los miembros de la directiva provisional deberán presentar al Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos copia certificada de los siguientes documentos: acta constitutiva con la firma autógrafa de los concurrentes, nómina de los trabajadores afiliados a la asociación, con especificaciones de cédula de ciudadanía, domicilio, profesión o especialidad, lugar de trabajo, etc. Los estatutos con la determinación de las sesiones en las que fueron conocidas y aprobados, la nómina directiva provisional con la indicación de la nacionalidad, profesión, domicilio y lugar de trabajo de los integrantes. De tratarse de reforma de los estatutos, se enviarán las copias certificadas de las actas de las asambleas generales en las que se conocieron y aprobaron. Mira con lo siguiente, por favor. La ley de aprobación y el registro. Recibir la documentación en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, el Ministerio, en el plazo de 30 días, aprobará los estatutos y concederá a la personaria jurídica, a la asociación o sindicato, y ordenará el registro en el libro correspondiente a la Dirección General del Trabajo, detallando el nombre y las características. Si los estatutos contuvieron disposiciones contrarias a la Constitución y a las leyes, el Ministerio, dentro del mismo plazo, podrá negar la aprobación y por lo mismo el reconocimiento jurídico, pero deberá notificar a la asociación o sindicato indicando las razones de orden legal que fundamentan la negativa. En caso de que no se llegare a aprobar los estatutos en el plazo indicado o no hubiera notificado la negativa de la aprobación, quedará de hecho reconocida a la personaria jurídica. La prohibición al empleador. El empleador no podrá despedir ni desahuciar a ningún trabajador dentro del lapso comprendido entre la notificación de la constitución de la asociación y el nombramiento de la primera directiva, es decir, con posterioridad al registro de la aprobación de los estatutos. El amparo es para todos los trabajadores, hubieran o no suscrito al acta constitutiva. En caso de inobservancia, deberá indemnizar al trabajador con un valor equivalente al sueldo o salario de un año. Las causas para la disolución. Atendiendo las disposiciones legales, se debe diferenciar la disolución de las organizaciones de trabajadores y de los comités de empresa. Con respecto a la organización de trabajadores, el CDT manifiesta que no podrán ser suspendidas o disueltas sino mediante procedimiento judicial, tramitado ante el juez del trabajo. En cuanto a la disolución del comité de empresa, la ley laboral establece como única causa cuando se produce la reducción del número de trabajadores al 25% del total. La disolución del comité de empresa será declarada por el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, a pedido de la parte interesada, sobre la misma temática de la ley en forma expresa. Manifiesta, no es causa de disolución del comité el hecho de que sus miembros no lleguen a ser menos de 30. Los actos y contratos de que fraccionen la empresa o negocio no producen la disolución del comité, aun cuando los trabajadores se dividan en grupos inferiores a 15, 30. Listo, muchas gracias.
Básicamente el tema es la libertad de los trabajadores de asociarse, y usted se puede asociar como trabajador en varias modalidades. Puede tener una asociación de trabajadores, como por ejemplo en la Universidad de Guayaquil tenemos asociación de profesores, puede tener un comité de empresa o puede tener un sindicato. ¿Okay? Los trabajadores y los empleados, sin ninguna distinción, sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir asociaciones profesionales o sindicatos que estimen conveniente, de afiliarse a ellos o de retirarse de los mismos, con la observancia de la ley y de los estatutos de las respectivas asociaciones. Entonces, ¿qué significa? Que los trabajadores somos libres, no tenemos que pedirle permiso al patrono, no tenemos que pedirle permiso al Estado, a la ley, porque la ley misma nos faculta a que podamos unirnos como asociaciones profesionales o sindicatos a nuestro entender. Hay ciertos requisitos como tener más de 30 trabajadores, pero en fin, tenemos la libertad de reunirnos en una asociación, en este caso un sindicato o una asociación profesional. Observando obviamente la ley y los estatutos. Eso es importante. Las asociaciones profesionales o sindicatos tienen derecho a constituirse en federaciones, confederaciones o cualesquiera de otras agrupaciones. Claro, las federaciones o confederaciones son la unión de varios sindicatos. Por ejemplo, el FUT, el Frente Unitario de Trabajadores, no es una sola asociación, es la unión de muchas asociaciones. Personalidad jurídica. ¿Qué es una personalidad jurídica? Es cuando a algo tiene una razón social. Así como una empresa. Tú tienes un negocio y tu negocio está vendiendo comida a domicilio y es un negocio, pero no tiene personalidad jurídica porque no es empresa. No es, por ejemplo, la que siempre he escuchado, dietas a domicilio. S.A. No es es un negocio, pero ya cuando es a domicilio S.A., ya le da una personalidad jurídica, ya le da una razón social. ¿Ok? Ya es una empresa formal. Asimismo, la asociación puede ser la asociación de aquí de mi organización, que bueno, sí tiene personalidad jurídica, pero puede ser que simplemente nos reunamos, asociación de exalumnos de mi colegio, Liceo Naval. No necesita tener personalidad jurídica, pero sí tiene muchos beneficios cuando tiene personalidad jurídica. Las asociaciones profesionales o sindicatos gozan de personalidad jurídica por el hecho de constituirse conforme a la ley. La ley lo reconoce ya con una personalidad jurídica. Y constar en el registro de efecto en el Ministerio de Trabajo. Se probará la existencia de asociación profesional o sindicato mediante certificación que extienda la dependencia. Con constitución del comité de empresa. En toda empresa que cuente con 30 trabajadores o más, podrá organizarse con un comité de empresa observándose las siguientes normas. El comité de empresa por general es para la empresa privada. Lo que es sindicato ya es para una empresa pública. Primero, para que se considere constituido el comité de empresa, es necesario que participen en la junta constituyente, o sea, la primera junta, en la junta en que se va a constituir como tal el comité de empresa, tienen que constituirse trabajadores en un mínimo de 30 trabajadores, ¿no? Es necesario que participen en la junta constituyente el número de trabajadores señalado en el artículo 452. Bueno, ya está. Los estatutos del comité serán sometidos a la aprobación del Ministerio de Trabajo y el Empleo y posteriormente registrados en la Dirección Regional del Trabajo. 3. La directiva del comité se integrará por representantes de las diversas ramas del trabajo que existan en la empresa. Y 4. Los miembros de la directiva han de ser afiliados a la asociación de su correspondiente rama de trabajo ecuatorianos mayores de edad. Derecho a integrar el comité de empresa. ¿Quiénes tienen derecho a integrar el comité? Todos los trabajadores, pero por su libre voluntad. Funciona el comité de empresa. Celebrar contratos colectivos. ¿Qué eran los contratos colectivos? Ya habíamos visto que el contrato colectivo es cuando de un lado está el patrono o la empresa y de otro lado está un grupo de trabajadores, cuyos representados son los trabajadores, cuyo representante es el comité o el sindicato. Intervenir en los conflictos colectivos de trabajo, resolver de conformidad con los estatutos los incidentes y los conflictos internos que se susciten entre los mismos miembros del comité y la directiva en asamblea general.
cualquier conflicto que exista entre los trabajadores debe ser resuelto por medio de la directiva y en una asamblea general del comité de empresa. Funciones del comité de empresa. Defender los derechos de clase, especialmente cuando se trata de sus afiliados. Claro, defender a los afiliados, el derecho de clase de trabajadores. Proponer mejoramiento económico y social de los afiliados. Bueno, intermediar con el patrono para conseguir mejoras en el bienestar de los trabajadores y en el sueldo, en el medio de trabajo, ¿no? Representar a los afiliados por medio de su personal jurídico legal, extrajudicialmente en asuntos que les interese cuando no prefieran reclamar sus derechos por sí mismos. Por ejemplo, tiene algún trabajador algún tipo de conflicto legal y entonces pues conversa con, en este caso con el sindicato y pide asesoramiento y el abogado del sindicato lo asesora y lo ayuda. Libertad de asociación. Toda asociación tiene derecho a buscar, solicitar y recibir financiamiento de personas, empresas, sociedad civil, organismos intergubernamentales, gobiernos locales, nacionales e internacionales cuando existan restricciones para la recepción de fondos extranjeros por parte de instituciones públicas. Todo sindicato puede, o cualquier comité de empresa puede recibir o solicitar financiamiento externo. Las asociaciones pueden ser formales o informales y no es necesario que tengan personalidad jurídica, aunque obviamente son reconocidos por la ley, si la tienen. Tienen derecho a un nombre propio, ser reconocidas a expresarse, a informar y comunicarse libremente dentro y fuera del país por medio de ese nombre a todos los trabajadores. Sindicato es una organización de trabajadores legalmente organizada y aprobada por la unidad de trabajo, en este caso el Ministerio de Trabajo, cuya finalidad pretende sea defender los derechos de los trabajadores en general y mejorar las condiciones de vida de sus agremiados. Existen tres tipos de asociaciones de trabajadores: sindicato de trabajadores, comité de empresa y asociación de empleados. Cualquiera de los tres es perfectamente legal para un trabajador. El comité de empresa difiere de otras asociaciones con requisitos, sí, depende de la asociación, depende del modelo, si es una asociación de profesores o si es un comité de empresa o si es un sindicato. Gracias. Bien, ahí más o menos vimos el resumen. ¿Alguna pregunta, niños? ¿Cómo van con las tareas y los trabajos? ¿Ya hicieron el glosario? Sí, profe, el glosario ya está. Ya, y ya tenemos video 3 y tenemos para esta semana el video 3 y tenemos la entrega de la tarea 2. ¿Ya la hicieron? Tienen que terminar esta semana porque ya tenemos exámenes a partir del 18. La próxima semana hay la exposición, creo que la 6 o la 7, y de ahí la siguiente ya tenemos el examen. El examen quedaría para el 18 de, a ver, déjenme ver. No, para el 21 de julio, miércoles. ¿Ok? ¿Qué tipo de examen es? Un examen de preguntas, alrededor de unas 40 preguntas, verdadero y falso la mayoría y selección múltiple, ¿no? ¿Ok? Ingeniero, disculpe. Bien. La parte que dice cuestionarios o sea, la sección que dice cuestionarios, ¿eso va a estar habilitado o sea, esa parte no entiendo? No hay ningún cuestionario. Ah, cuestionario ese es el examen, que está más abajo. Sí. Ese es el examen. El día que sea el examen se abre, se apertura en ese horario. En la noche. Oh, ya, listo. Gracias. Listo, niños. ¿Alguna pregunta más? Y lo vamos a ir porque ando un poco enfermito del estómago. Entonces, vamos a terminar temprano hoy día. Niños, un placer. Tengan una linda noche, un lindo fin de semana. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Un abrazo. Pasen bien. Gracias, profesor. Cuídese, profesor.